compañera Carolina, que es nuestra representante en la Pedagógica Nacional y es la que toca todo el tema de educación. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Carolina Caicedo Patiño. Estoy en el departamento de Caldas hace aproximadamente 12 años trabajando todo lo que tiene que ver con cultura afro. Soy nacida y criada en el bello departamento del Valle del Cauca. Soy nacida en la ciudad de Santiago de Cali, pero vine aquí porque un samaneño me conquistó y aquí estoy haciendo mis raíces, echando mis raíces. Cuando nosotros hablamos de educación y todo el tema afro, nosotros tenemos que primero entender el por qué hoy estamos aquí, por qué Estados Unidos hace esta celebración a nivel de Norteamérica, pero por qué está replicándose este proceso en Sudamérica. Cuando hablamos de toda la historia afrocolombiana en el bello país de Colombia, tenemos que primero remontarnos tiempo atrás desde la época de la colonia, ¿cierto? Como docente licenciada en educación ambiental y como educadora, esto es lo que debemos trabajar desde cada una de las instituciones educativas a nivel oficial y a nivel público o privado. Cualquier tipo de educación que se brinde, como lo dice el decreto 1122 del 95, se debe aplicar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y esa es mi misión como comisionada pedagógica nacional. Cuando nosotros hablamos de historia negra, tenemos que irnos tiempo atrás desde la época de la colonia. Cuando el pueblo afro influye desde la colonia en todos los procesos de conquista, tenemos que hablar necesariamente del amigo íntimo de nuestro gran libertador Simón Bolívar, ¿cierto? Eso no nos lo cuentan en las cátedras de historia que nos orientan en las universidades ni en los colegios. Pero ese amigo íntimo de nuestro gran libertador Simón Bolívar, que se llamaba Alessandre Petión, y que por allá en el año de 1700 fue quien le ayudó en toda la campaña libertadora a nuestro Simón Bolívar, fue el que abrió, digámoslo así, una brecha para que nuestro pueblo negro empezara a ser visible. De pronto no a grandes rasgos ni a grandes pasos, pero desde allí empieza nuestra historia. Esa espada que reclamó el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, esa espada de Petión, fue la que le dio este presidente de Haití en esa época a nuestro Simón Bolívar para que iniciara todo su proceso de campaña, y aun cuando era perseguido aquí en la Nueva Granada, pues él huía a Haití, que era una excelente nación de esa época y tenía mucha riqueza y mucho poder, y fueron quienes le costearon la campaña libertadora a Simón Bolívar. Eso de pronto lo escuchamos así a grosso modo, pero no sabemos en profundidad cómo inicia nuestra campaña libertadora en Colombia, ¿cierto? Y fue gracias a ese personaje, a un negro haitiano llamado Alessandre Petión, quien financia entonces la campaña libertadora de Simón Bolívar y reúne a todo el pueblo negro de Colombia, a todas aquellas personas que trajeron esclavizadas desde su natal África para construir nación colombiana. Cuando nosotros pasa todo ese tiempo, nos dan por allá el 21 de mayo el día para celebrar nuestra gran victoria y darle fin al proceso de ser esclavos, personas esclavizadas. Entonces desde ahí nace la lucha del pueblo negro colombiano para ser visible en todos los rincones de Colombia. Pero eso no se da hasta la constituyente del 91, por allá en el año en que estaba el presidente Virgilio Barco de presidente, y se da la constituyente y cambiamos de constitución. Entonces el pueblo negro no tenía voz. Entonces sabemos que en esa época no existían los celulares, el teléfono era un lujo muy costoso que no nos podíamos dar porque los negros vivían en las regiones muy apartadas del país. Entonces la única manera nuestra de poder alzar la voz y decir vamos a participar de la nueva nación, de la nueva constituyente, fue a través de una estrategia que se llamó el telegrama negro. En ese tiempo sabemos que mandar un telegrama eso cobraban por letras, ¿cierto? Escribíamos las letricas y el precio de tanto texto era lo que valía el telegrama. Lo único que pudo escribir el pueblo negro fue que íbamos a participar en la constituyente y que el negro era visible en Colombia. Desde ese año de 1990, 1989-90 se empieza a gestar ese tipo de proceso para que el pueblo negro fuera visible en Colombia. Desde esa constituyente, a pesar de todo lo que hizo el pueblo y de enviar más de 1.700 telegramas allá a Bogotá, donde estaba haciéndose todo el proceso de la constitución, pues entonces, a pesar de eso, no quedamos incluidos en la constitución. Cuando nosotros vemos la constitución política de Colombia y nos habla en su preámbulo de que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural, no nos menciona a nosotros por ninguna parte.
Y si vemos todos los artículos que tiene la Constitución, pues entonces en ninguno aparecemos y lo pueden revisar. El único artículo que llegó o que se hizo en esa época y llegó para quedarse fue el transitorio 55, que sigue, se supone que transitorio no debía durar más de 2 años y hacer todo el proceso de ley, pero que llegó para quedarse y sigue siendo el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia. Gracias a ese artículo 55 nace la Ley 70 de 1993, que es nuestra gran ley y la cual no ha sido todavía reglamentada en su totalidad, pero que nos dio el poder de estar aquí hoy presentes y de generar todos esos espacios culturales para que ustedes conozcan cuáles han sido las luchas y cuál ha sido el aporte del pueblo negro para la construcción de país. Cuando estamos en esa época del 91, sale el artículo transitorio, se crea la Ley 70 de 1993, se articula dentro de esa ley todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo social, político, educativo y cultural del pueblo negro en Colombia. Dentro de esos capítulos que trae esa Ley 70 está el capítulo 3, que tiene que ver con todo el proceso de reglamentación del territorio, y en ese tiempo se dan unas directrices para que entonces empiece a trabajar todo el tema de legalización y de crear los decretos pues, para que la Ley 70 finalmente quede completa. No se ha dado hasta el momento, únicamente tenemos 4 decretos que reglamentan nuestra ley, pero que nos ha servido para seguir en la lucha y para poder tener espacios de participación en todos los ámbitos que tiene el país para participar. Se crea en el año 91 una consultiva departamental que es la encargada entonces de abrir espacios en toda Colombia para que el pueblo negro pudiera tener participación. Y a partir de esa consultiva entonces empiezan a crear diferentes articulados, diferentes decretos o normas que nos permiten a nosotros participar en diferentes espacios. Uno de ellos son las consultivas departamentales. Entonces, una consultiva departamental, de las cuales hoy hay representantes aquí, nace a partir de esa necesidad de que el pueblo negro, así como lo hace el pueblo indígena y ahora pues está tomando mucha fuerza el pueblo rum, empieza a tener esos espacios de participación. La consultiva departamental es la instancia de mayor poder para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y de esa consultiva departamental nacen nuestros espacios nacionales de participación. Entonces, cuando nosotros nos reunimos el pasado 13 de octubre del 2022, elegimos de cada uno de los municipios un representante para que llegue a este espacio departamental y desde allí empecemos a generar todas las cosas que necesitamos en los territorios para poder que nuestra población esté en las condiciones de igualdad que debe estar como el resto de la población blanca mestiza o de la población indígena que hay en el departamento de Caldas. De ese espacio departamental se elige una persona que va a un espacio nacional que se llama la consultiva de alto nivel. Esa consultiva de alto nivel es un espacio donde están todos nuestros representantes a nivel nacional, y en ese espacio entonces se sientan nuestros delegados a hablar con los ministros y a trabajar todo el tema que tiene que ver con plan de desarrollo, todo lo que tiene que ver con diferentes temáticas a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel municipal para nuestras comunidades negras. Pero también se elige un espacio nacional desde la consultiva departamental, que es la Comisión Pedagógica Nacional, y es en el cual estoy representando yo a las comunidades negras de Caldas, con el señor ministro, el doctor Alejandro, y con el doctor Hernando Bayona, que son con quienes nos sentamos a trabajar todos los temas que tienen que ver con educación y pedagogía para las comunidades negras. En este momento estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. El decreto 1122 dice que la Cátedra de Estudios es obligatoria, no dice si de pronto la institución pública, privada, oficial o no quiere aplicarla, sino que es de carácter obligatorio. Entonces las universidades en cada una de sus carreras, se supone que desde el 95, deben estar orientando en cada uno de los programas que ofertan esta Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Existen en ese decreto los lineamientos de cómo lo deben hacer y qué es lo que se debe orientar a partir de esos lineamientos. Porque el pueblo negro, en este proceso diaspórico que termina en el año 2024, se han generado una serie de alianzas a nivel internacional que tienen que ver con el reconocimiento. Una de ellas es este evento que se realiza hoy aquí, donde se da a conocer que el pueblo negro también fue partícipe en la construcción de muchas naciones a nivel mundial, pero que han sido invisibles y han sido borrados de la historia, precisamente porque desde la cuna de la educación, que es la escuela, no se enseña este tipo de procesos.
Eso es lo que venimos adelantando a nivel nacional y a nivel departamental. Se crea también la Comisión Pedagógica Departamental, donde está nuestra compañera Ingrid y otras 2 personas que hacen parte de la consultiva, y desde allí tratamos todos los temas que tienen que ver con educación a nivel del departamento de Caldas. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es un mecanismo por el cual las comunidades hacen visibles sus procesos históricos de enseñanza. A través de la cátedra se evidencian todos los procesos de nuestras sabedoras como doña Marlene, todo el proceso de los curanderos, que esa fue la medicina tradicional con la que creció el pueblo colombiano, pero como llega la medicina occidental y entonces hay unas nuevas técnicas y hay unos nuevos procesos, esta medicina queda a un lado, y nuestros procesos de curanderos, de toda esta historia de sobandería, de toda esta historia de pegahuesos, queda relegada como a una última instancia. Cuando se viene en el año 2020 el tema de la pandemia, mucha gente recurrió a los sobanderos, mucha gente recurrió a la medicina tradicional para trabajar o para poder solucionar en parte este problema de la pandemia o el COVID que nos dio tan duro en el departamento de Caldas, y se empezaron a trabajar nuevamente, se hizo un rescate de todo lo que era la medicina ancestral. Esta medicina ancestral de pronto ha sido mal enfocada y mal enseñada en algunos espacios porque está relacionada con todo lo que tiene que ver con el ocultismo, pero cuando nosotros nos tomamos un agua de panela con limoncillo, yo no creo que en una agua de panela con limoncillo haya un ocultismo, ¿cierto? De pronto oculto está la medicina que necesitamos para nuestro organismo. Pero ese tipo de cosas se han ido perdiendo, eso es lo que debemos trabajar con los niños y niñas en las aulas de clase. En este momento yo soy docente activa en el municipio de Palestina, el corregimiento de Arauca, en la institución educativa Monseñor Alfonso de los Ríos, oriento el grado primero de básica primaria, y desde allí le enseño a mis estudiantes qué es ser África, qué es África en la escuela, cómo se debe reconocer al otro, cómo se debe reconocer lo otro, que es esa parte cultural, pero cómo también nosotros construimos y somos un todo dentro del territorio donde estamos. No somos ni negros, ni blancos, ni indígenas, ni amarillos, ni verdes, de ningún color, simplemente somos especie humana, y eso es lo que debemos enseñar en el aula. Cuando se enseña o cuando fuimos relegados de nuestra historia, vemos que ahorita nuestros libros o nuestros textos para poder enseñar en las aulas de clase ya incluyen a la persona negra, a la persona de color, como nos llaman. Pero antes eso no existía. La única fotografía que existía en los libros con el cual se referenciaba a la persona afro era una persona con cadenas y esclavizada. Fuimos traídos esclavizados, sí, pero fueron traídos esclavizados reyes y reinas de la África del pasado, y eran personas que traían mucho conocimiento. De pronto fueron relegados porque para el blanco mestizo, para el español de aquella época, pues ellos eran los seres superiores. Nacen aquí en el departamento de Caldas muchas fiestas que aún no han sido reconocidas y se celebran y hacen unos carnavales preciosos, pero no se enseña el trasfondo de esos carnavales o de esa historia. Hace poquito, en el mes de enero, celebramos el carnaval de Río Sucio, el carnaval del diablo. Fue un carnaval que nació en el pueblo negro porque un sacerdote en esa época, los negros han sido culturalmente muy alegres a la hora de hacer celebraciones. Cuando los negros estaban velando a una persona, esta persona se le hacía una fiesta, y ya cuando estaba en el amanecer era que la persona se lloraba y se retiraba todo lo del velorio, pero eso no se enseña. Entonces creen que el velorio es solamente llorar y quejarnos, se me murió mi ser querido, pero no hacemos la fiesta de que esa persona pasa a un mejor lugar. Eso lo hacía el negro, bailaba, se emborrachaba, y entonces dentro de ese baile tan brusco como lo vimos ahora con nuestros jóvenes, ellos creían que eran unos diablos, y pues negros peor. Entonces desde allí nace el carnaval del diablo en Río Sucio, pero no nos enseñan que ese carnaval nació del pueblo negro. El festival o la fiesta del Palenque en Samaná es una fiesta que nace a partir de la cultura negra. Los palenques fueron los lugares donde llegaron nuestros negros y marrones que pudieron huir del blanco mestizo que los esclavizaba y crearon sus palenques, pero eso tampoco se enseña en la historia. Entonces, qué bueno que desde la Cátedra de Estudios Afrocolombianos empecemos a impulsar desde las universidades con los próximos maestros y maestras que llegan a las instituciones educativas, para que esta historia de verdad se cuente como debe ser contada, no a medias ni retaseada como se ha venido haciendo, sino que se cuente de verdad como debe ser,
con nosotros como partícipes de la historia, porque sabemos que cuando el español llega aquí a nuestro territorio, pues los que estaban aquí habitando el territorio eran los indígenas y se lo conocían muy bien, conocían sus montañas, conocían sus ríos y conocían por dónde debían huir, pero el negro no llegaba a conocer ese tipo de cosas. Entonces el negro empieza a construir nación, el negro empieza a construir toda esta parte colonial que vemos hermosísima, pero no el blanco mestizo no podía, o sea, no se podía, digamos así, contaminar la raza. Entonces la negra era violada, y la negra era violada constantemente para que pudiera amamantar a los hijos del blanco mestizo, y eso tampoco nos lo cuentan en la historia. Entonces ese tipo de cosas debemos empezar a trabajarlas con nuestros niños y niñas, obviamente con un contexto propio para ellos, y desde las universidades. Los estudiantes de medicina, de obstetricia, nunca se les cuenta que fueron las negras a nivel mundial, los ratones de Indias, los conejillos de Indias, para saber cómo hacer una citología vaginal. Ese tipo de cosas nunca nos las enseñan, y eso está en la historia. Entonces, qué bueno que en estos espacios se empiece a contar la historia como es, qué bueno que en estos espacios se empiece a generar un proceso pedagógico. En este momento, con la Universidad del Valle hicimos el año pasado un ejercicio de crear los lineamientos para todo el tema de la educación a nivel del país, y estamos en ese proceso con el Ministerio de Educación para que esto llegue a las universidades, para que de verdad se oriente como se tiene que orientar la cátedra de estudios afrocolombianos, y para que la gente conozca cuál ha sido nuestro proceso participativo en esta creación de país. Tuvimos el único presidente negro, que fue el doctor Nieto, y por allá, por pena o por quién sabe qué, lo blanquearon en la fotografía. Pero sabemos que era un negro muy bien parecido, que pudo llegar hasta ese espacio, pero nos negaron también esa parte de la historia. Entonces, desde la Cátedra de Historia, desde la subcomisión que se creó en esta Comisión Pedagógica Nacional, como comisionados, esa es nuestra misión: llegar a los territorios, empezar a trabajar este tipo de cosas, a empezar a contar este tipo de cosas dentro de nuestra oralidad, para que eso no se pierda, pero que también ese tipo de historias queden plasmadas en nuestros libros, que de verdad se cuenten las cosas como se tienen que contar, que la historia esté dada o esté contada a partir de los hechos reales que sucedieron y cómo fue la participación de nuestro pueblo negro en toda esta construcción de nuestra colonia. Muchísimas gracias. Paso a nuestro compañero Walter Bejarano, que es el encargado de recuperar la tradición musical en el municipio de La Dorada. Buenas tardes, mi nombre es Walter Bejarano Río, no solamente musical sino también folclórica. Llevo aproximadamente 16 años viviendo en Ahora Caldas. Soy chocuano, quitoseño de cepa. ¿Cuál es el enfoque, digamos, directamente que se trabaja? Sabemos que Colombia tiene 32 departamentos, de los 32 hay 11 que son directamente la fortaleza, como se dice nosotros, de las comunidades afro, donde son 7 de la región Caribe y 4 de la región Pacífica. Pero basado a eso, cada departamento tiene, digamos, su fragmento, su enfoque musical. Ejemplo, en la parte de la región Pacífica, la estructura musical de la región, de la parte sur, es muy distinta al formato musical de la parte norte. Me refiero, digamos, a la parte de Cali, es cununos, guasá o guache, como se llama, y la marimba, diferente de la parte del departamento del Chocó, que estaba el formato de bombardino, clarinete, redoblante, tambora y platillos. Estas connotaciones, digamos, son cosas que los adolescentes o niños de cierto, por eso decir, regiones como tal, no saben. La parte de la música afro a nivel nacional es la más compleja que hay, especialmente la del departamento del Chocó, precisamente la región Pacífica. ¿Por qué? Un arrullo, un aguabajo, un gualí, cada fragmento musical de eso, o ritmo como se llama, tiene su golpe de tambora y su ritmo. Lo mismo con una jota, un abosao, un mapalé. Como llamamos nosotros, para un mestizo o un cachaco, como le decimos nosotros de la parte musical,
dar un golpe a la tambora para ellos es lo mismo, para nosotros no. Entonces, es un trabajo que se viene tratando con los niños, niñas y adolescentes y partes de adultos, especialmente en este momento que es como la primera prueba piloto que se está trabajando fuertemente desde el municipio de La Dorada Caldas, enseñarles a ellos cómo es cada golpe, cómo se debe tocar, cómo se debe interpretar, y aparte de eso, su lenguaje musical que tiene. El lenguaje por sí de la música del Pacífico va para enamorar, va desde el contexto religioso o va para una crítica. Y, como siempre se dice, el bunde o sabor, que tiene una connotación que le llamamos arrechera. Y ese digamos, ese fragmento musical donde la gente tiene que saber por qué a veces nosotros en ciertas canciones nuestro cuerpo o nuestra forma de bailarla lleva esa fuerte o esa alegría, y no solamente la letra sino la cadencia musical. Es un tema que es un proceso, digamos, bastante largo y grande, a nivel de que son niños, niñas, adolescentes que nacieron y están criando en el departamento de Caldas y no han estado, por decirlo así, en un zampacho, que es la fiesta de Quito, donde vulgarmente se dice, hay una palabra que llamamos el revolú. El revolú es, diría yo, la parte más fuerte de un bunde o de una expresión afro, donde no hay edades, desde el que tiene 7 años hasta el que tiene 60 años, todo el mundo con todo el mundo. Y ese es el tema, que ellos vayan aprendiendo, a aprender a interpretar y a respetar la música. Desde el enfoque musical, desde la parte folclórica, viene algo más complejo, y es un tema del rescate de nuestros bailes tradicionales. Como decía la profe aquí, es un tema no solamente yo montarme a la tarima y bailar un mapalé, es saber por qué cada paso y de dónde viene ese baile, porque es que a veces solamente creemos que nos aprendemos el baile y ya somos excelentes bailarines, pero desde la parte conceptual no tenemos la trayectoria, la historia de ese baile. Y eso es lo que yo trato, que no solamente me digan, Walner, este baile se ve muy bonito, montémoslo. Bueno, vamos a montarlo, pero vamos a estudiarlo. Uy, no, qué pereza, no, claro. Estudiémoslo, porque es que el día de mañana yo no tengo el micrófono en la mano. Usted baja a la tarima, y si el periodista cualquiera le pregunta, ve, ¿ese baile cómo se llama? ¿De dónde viene? Ah, no, espera, llama al profesor. Porque me tiene que llamar a mí, si usted es el que está bailando. Y eso pasa con el tema artístico. Entonces, es no solamente enseñarle a los bailarines a bailar o a los músicos a tocar, sino aprender a interpretar y a la misma vez tener claridad en cada concepto y en cada fragmento o en cada género musical que se esté haciendo, y de la parte folclórica. En este momento, digamos, se ha venido trabajando lentamente, porque como bailarín y como músico, algo que yo sí sé muy claro es que son perezosos para estudiar. Al bailarín le gusta bailar y al músico tocar, no leer ni estudiar. Deme mi instrumento y póngame en la tarima, para de contar. Pero uno lleva la parte del tablero y hasta ahí llegan. Uy, no, profe. Y muchos desertan y son muy buenísimos, pero cuando entran de la parte conceptual no les gusta. Y es ahí donde uno, como rescatador de esa parte, debe iniciar, porque no solamente es enseñar a bailar, sino que sepa qué está haciendo. Y ese es, digamos, mi trabajo en estos momentos, desde la parte cultural en La Dorada Caldas. Muchas gracias. Continuamos con nuestra compañera Lisette. Ella es la representante de las comunidades afro en Corpo Caldas. Además nos brinda un apoyo vital en la construcción de proyectos para el desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, ahí los dejo con ella. Bueno, buenas tardes para todos. Como lo decía Teo, pues mi nombre es Lisette Barbosa Rojas. Soy representante legal de la organización afrocaldense Subunidad Yacú del municipio de Manizales. Es una organización que lleva 2 años de estar legalmente constituida. Es una organización que está conformada principalmente por jóvenes universitarios de la Universidad Nacional,
y también de la Universidad de Caldas y también de familias de las personas que se autorreconocen como afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros que viven y residen pues en la ciudad de Manizales. Bueno, en los diferentes espacios de representación, como lo había planteado nuestra compañera comisionada pedagógica Carolina Caicedo, nosotros hacemos parte por derecho propio de tener una organización de base en el municipio de la Consultiva Departamental de Comunidades Negras, y también podemos participar en otros espacios de representación que ahora se están regulando por el decreto 1640 de 2020, donde están los requisitos que deben tener los representantes y líderes de estas comunidades para poder estar en espacios de representación como la consultiva departamental, la mesa municipal de comunidades afrodescendientes, y también hay otros espacios a nivel nacional como lo planteaba la Comisión Pedagógica Nacional, el Espacio Nacional de Consulta Previa. Aquí en el departamento de Caldas tenemos también una mesa ambiental afrocaldense que se lidera desde Corpo Caldas, en donde pues yo desde hace 2 años vengo apoyando el tema de enlace de comunidad afrodescendiente, porque la Corporación Autónoma Regional de Caldas nos ha brindado un espacio, porque ellos dentro de su plan de acción son una de las corporaciones a nivel nacional que tienen un enfoque diferencial, es decir, tienen unos programas ambientales enfocados a la comunidad étnica, no solo a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sino también para las comunidades indígenas. En esos programas y a través del espacio de representación, que es la mesa ambiental, se concertan y se identifican las necesidades de cada uno de los municipios que son representados por sus líderes, y Corpo Caldas en su plan de acción incluye esos programas, esas metas y esas acciones para realizar con las comunidades. Desde ahí se vienen, por ejemplo, adelantando un programa de estufas ecoeficientes para la comunidad afrodescendiente, se vienen trabajando el fortalecimiento de emprendimientos ambientales comunitarios, como es el caso del emprendimiento que tiene nuestra sabedora María Marlene Mosquera, que vimos acá, y desde Corpo Caldas se fortalecen ese tipo de iniciativas. También pues se fortalecen otros temas culturales como el Día de la Afrocolombianidad y otros espacios que son muy representativos para nuestra cultura afrodescendiente. Bueno, en otro tema que había planteado el compañero Teo Filo Rentería es que pues desde mi profesión especializada en gerencia de proyectos, yo he venido pues acompañando la gestión de proyectos de las comunidades del departamento de Caldas. A través de mi experiencia pues pongo al servicio de la comunidad la formulación y gestión de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, aquí tenemos a Carmelina Díaz y Rosalba Machado, que son de la Organización de Mujeres Cimarronas del municipio de La Dorada, y con ellas, con la Secretaría de Agricultura, formulamos un proyecto de ganadería con enfoque diferencial para las comunidades afrodescendientes. Ellos tienen un proyecto agroganadero desde la pandemia que ha venido siendo sostenible, y es un proyecto de mostrar porque ellos adquirieron unas novillas de parte de la Gobernación de Caldas, y a través de la asociación fueron entregadas en comodato a las miembros pues, de la fundación. Son todas mujeres, ¿cierto? Creo que dan la novilla 5 años y la usuaria se beneficia durante esos 5 años del producto de leche y también de las crías. Uno de los proyectos que tenemos como para mostrar recientemente con la Consultiva Departamental de Comunidades Negras, también formulamos 2 iniciativas de fortalecimiento que fueron aprobadas por el Ministerio del Interior. Una iniciativa fue para fortalecer los intercambios de saberes y apropiación de herramientas tecnológicas
para la consultiva departamental saliente con recursos de 2021. Con el otro proyecto que también fue aprobado, se pretende fortalecer a la consultiva actual, que también nos acompaña el compañero Ricardo Perea, que es el representante legal de la Asociación Despertar de Manizales y los diferentes consultivos de la comunidad. Y a través de la organización Sofonía Yacut de Manizales, nosotros hemos también ejecutado proyectos del Ministerio de Cultura. Todos los proyectos que nosotros hacemos tienen unos puntos a favor, porque en la mayoría de las convocatorias, las comunidades que son catalogadas como comunidades diferenciales o comunidades vulnerables, como lo son las comunidades indígenas, las comunidades RON, las comunidades afrodescendientes, pues tienen unos puntos adicionales para formular las iniciativas. Y a través pues, de nuestro trabajo lo que hacemos es fortalecer las instancias y también este tipo de iniciativas de la comunidad. Bueno, yo les quería también dar unos datos porque estaban hablando de los municipios donde había comunidades afrodescendientes. Yo también, pues debido pues al trabajo que venimos haciendo y pues estos espacios que hemos ganado, pues mi trabajo de grado de la maestría lo enfoqué también en el diseño de una herramienta de caracterización con enfoque diferencial para comunidades afrodescendientes, en la cual pues ya hemos hecho algunas pruebas piloto en algunos municipios y tenemos algunos datos que concuerdan también con algunos estudios socioeconómicos que ha hecho también el DANE. Hemos evidenciado temas también de racismo en temas educativos, racismo en temas de educación, dificultades de acceso a la formación de nuestra comunidad sigue rezagada en básica primaria, aunque pues hay muchas becas como el Fondo de Comunidades Afrodescendientes donde la comunidad puede acceder a la educación superior. Sin embargo, todavía vemos que la comunidad sigue rezagada. Es un reto para nosotros como jóvenes seguir fortaleciendo y seguir capacitándonos y formándonos para de pronto tener un poco más de garantías para acceder a la vida laboral. Vemos también discriminación en temas de acceso laboral. Por eso nosotros enfocamos también el trabajo, porque hay muchas cosas que nosotros las sabemos que pasan, pero no las podemos comprobar. Entonces solamente a través del trabajo estadístico e investigativo y con muestras y pruebas pilotos podemos generalizar e inferir estadísticamente y decir, nosotros por ejemplo hicimos una muestra de supongamos 500.000 o 500 afrodescendientes en Caldas, y de esa muestra podemos concluir que está pasando esto. Entonces, por ese trabajo también lo hicimos como para comprobar todos estos datos de racismo que nosotros hemos evidenciado en diferentes aspectos de la población. Y de acuerdo al censo del DANES, en Caldas hay 17.239 afrodescendientes de acuerdo al censo 2005. Y en el 2018 se habla de un genocidio estadístico porque solamente se reportaron 14.716 personas que se autorreconocen como miembros de la comunidad NAR. Esto para nosotros es una problemática muy grave porque a través de estos datos se designan los recursos del Sistema General de Regalías a los municipios. Entonces, si la población del 2005 al 2018, en vez de aumentar, se redujo en un 30%, esto quiere decir que le corresponde un 30% menos de los recursos asignados por regalías. Y los 15 municipios donde hay población afrodescendiente censada son Manizales, Samaná, los voy a decir en orden jerárquico, La Dorada, Supía, Marmato, Villa María, Anserma, Río Sucio, Salamina, Chinchiná, Palestina, Victoria, Pensilvania, Viterbo y Neira. Estos son los 15 municipios reportados por el DANE con población afrodescendiente. Y los municipios donde hay organizaciones de base, expresiones organizativas
y consejo comunitario son solo 5 que están reconocidos por el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, que son La Dorada, Manizales, Marmato, Palestina y Supía. Sin embargo, esos datos son del 2019, ahí todavía no aparece Anserma, pero Anserma ya está legalmente constituido y formalizado, o sea que debería estar ahí. Nos falta Victoria, porque Victoria también tiene un proceso de consejo comunitario en trámite y no está todavía formalizado. De estos municipios, podemos decir que uno de los más antiguos con procesos de comunidades negras es Anserma y Supía. El primer municipio donde llegaron los afrodescendientes cuando fueron traídos esclavizados para el tema de la minería. Los afrodescendientes y los negros llegaron a Caldas como mano de obra para el proceso minero y el proceso de minería, donde hay datos de personas que fueron compradas como lotes de esclavos, se data en Anserma. Fue el primer municipio donde compraron personas afrodescendientes para mano de obra. También se cuenta que luego de haber explotado las minas de Anserma, se sigue para el municipio de Supía. Por eso en el municipio de Supía hay una vereda que se llama Guamal, donde hay un consejo comunitario, un asentamiento de comunidades afrodescendientes. Cuando usted llega a Guamal, pareciera que usted estuviera, por ejemplo, en Cartagena o en otro lugar, porque la mayoría de las personas de ese corregimiento o la vereda son todos de piel morena, y algo muy particular es que todos son familia Moreno, porque ellos fueron liberados por la esclavista Josefa Moreno, y ella cuando los liberó les donó el apellido. Entonces todas las personas de ahí son Moreno, o todas son Moreno pero no son familia. Posteriormente que ellos fueron liberados, pues se asentaron en ese territorio, les donaron las tierras y por eso se asentan ahí. Algo muy particular es que ellos están dentro de un resguardo indígena. Se llama Río Sucio, ¿cierto? El resguardo de Cañamumo Loma Prieta, donde se ha habido un conflicto interétnico por el derecho al territorio. Sin embargo, pues ya el Consejo Comunitario viene adelantando esos trámites para recuperar legalmente su territorio y su asentamiento. Posteriormente se habla de que la mano de obra, bueno, hubieron muchos inconvenientes a nivel de orden público. También se habla que los esclavos fueron obligados a ir a la guerra porque eran más fuertes, fueron sacados de las minas, de los socavones y les tocó ir a la guerra, a pelear la guerra que tanto hablaba Carolina. Y cuando ya se dio la ley de libertad, la abolición de la esclavitud, pues ya los esclavos no tenían que ser esclavos, entonces muchos abandonaron pues ya las obras de agricultura y de minería y se fueron esparciendo pues por el territorio colombiano. Sin embargo, todavía, por ejemplo, en los municipios donde más población afrodescendiente hay es el municipio de Marmato, La Dorada y pues Manizales, porque es un municipio donde llega pues toda la población de todos los territorios por el tema educativo y pues por otros temas de la ciudad. Bueno, continuamos con la compañera Carmelina, que ella ha realizado labores de partería, sobandería, y nos va a contar un poquito sobre cómo es este proceso, cómo se vive el proceso del parto, cómo se intenta arreglar una mano que está por ahí tronchada o un hueso partido. Entonces los dejo con Carmelina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmelina Díaz. Soy nacida en Ijina, Chocó. Y pues hace mucho tiempo por el tema minero también llegué a La Dorada. Y pues debido a que en el Chocó muchos de los que somos chocuanos fuimos nacidos por partera, porque en ese tiempo sí habían hospitales, pero pues
era como inalcanzable para muchos, entonces ese era lo que se practicaba, era la partería. Las mujeres embarazadas empiezan con las parteras tomando sus bebidas de hierbas medicinales, sobándolas con aceites esenciales, luego se les hace su tema pues del parto, sus baños, tienen el bebé y hay que tener muy en cuenta la cortada del ombligo, que no se vayan a infectar por ese medio. También hay que tener en cuenta que como muchas mujeres no utilizan las vacunas porque no tenían el medio para vacunarse a tiempo, o sea, todas estas vacunas que usan las embarazadas hoy en día, anteriormente no se usaban. Simplemente las mujeres embarazadas tomaban sus agüitas de hierbabuena, que las vacas, que no sé qué. Eso era lo que se hacía. Pues la están escuchando, ¿cierto? Ya ha hablado. Sí, la estamos escuchando. Sí, entonces así venían los niños. Tenía que tener muy en cuenta la persona de cómo iba a tratarlo de la placenta. Nunca la placenta las cortaban, normal no. Eso las sacaban, las llevaban a un sitio, le echaban algo caliente y la enterraban. Nunca se dejaban al aire libre. O no se pueden dejar, no sé qué significado, eso sí no me lo sé, qué significado tiene, pero eso toca hacerlo. En cuanto a la descompostura, pues hay muchas plantas que ayudan a soltar el hueso. Ahorita en este momento, pues todo es cirugía, las platinas, los clavos, que no hay qué. Anteriormente era con pura hierbita, se compraba su venda, ni se compraba, se hacían vendas de tela. Con un trapo se machacaba la hierba, se le fritaban un poquito en aceite de almendra, se le colocaba ahí, se vendaba con un... y con eso se curaba a la persona. En cuanto a la medicina tradicional que estaban hablando las compañeras, hay muchas plantas curativas, pero no se utilizan y ya uno se ha acostumbrado que si no va a la pastillita, a donde el médico no se cura. Está, por decir algo, el anamú, es una planta que huele maluco y que nadie lo utiliza y previene el cáncer. Lo mismo que la sábila o el aloe vera lo utilizamos para el cabello, para muchas cosas, pero no sabemos hacer una composición con esa planta para que nos prevenga el cáncer. Sí. De todas esas cosas, muchos de nosotros, la comunidad negra, sabemos o tenemos el conocimiento cómo se hacen esos tratamientos. Bueno, ahora la compañera Tatiana nos va a comentar cómo se está llevando el proceso en el municipio de Manizales, para empezar a trabajar con las comunidades afro, ya que es la primera enlace que tenemos de esta comunidad acá en Manizales. Siempre los temas étnicos habían sido manejados por personas mestizas y ella es la primera afro que llega a este puesto y que está trabajando con nuestra comunidad. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Tatiana Zapata, precisamente como lo comentó Teo, soy la jefe de la unidad de asuntos étnicos de la alcaldía de Manizales. Digamos que esta dependencia tiene una historia muy particular, precisamente porque en Manizales, aunque tenemos una gran población y una gran representación de las comunidades afrocolombianas en la ciudad, durante muchos años se había visto invisibilizada nuestra cultura y nuestra presencia en el territorio. Entonces, a partir de muchas luchas que llevaron precisamente las personas y organizaciones que representan esta población acá en Manizales, se logró constituir un espacio dentro de la administración, el cual en este momento estoy a cargo,
para precisamente enrutar y encaminar las acciones que como administración se deben tener en cuenta para atender a la población afrocolombiana. Como ya hemos escuchado a nuestros compañeros, es muy importante que todos conozcamos y sepamos de estos temas. Precisamente el municipio de Manizales, al ser la capital de Caldas, no puede quedarse atrás con esto. Digamos que desde la unidad de asuntos étnicos estamos precisamente proyectados a generar distintas actividades o programas que deben estar ligados de la mano, digamos, de la población. Entonces, en este momento lo que precisamente queremos es trabajar en una alianza y en un trabajo mancomunado con las organizaciones de Manizales, que son, digamos, quienes representan a la comunidad afrocolombiana acá en la ciudad. Actualmente, desde el 2019, cuenta la población afrocolombiana en Manizales con una mesa de concertación municipal afrodescendiente, donde se tocan distintos temas que precisamente benefician siempre a la comunidad. Sin embargo, digamos, desde la unidad de asuntos étnicos tenemos una complejidad, y es que trabajamos no solo con la población afrocolombiana, sino que también debemos velar por la comunidad indígena. Entonces eso también nos lleva a pensar en muchos espacios de participación en donde podamos siempre relacionarnos y poder escuchar la voz de la comunidad, porque sin la voz de la comunidad como administración nos queda precisamente muy difícil actuar, debido a ese racismo sistémico y a ese abandono que año tras año se ha venido efectuando dentro de Manizales, y que, digamos, de un momento a otro, de la noche a la mañana, es muy difícil como erradicar. Entonces la idea es empezar un proceso de escucha, de sensibilización frente a un enfoque diferencial, porque como bien lo hemos escuchado, somos personas que tenemos particularidades no solo étnicas, sino históricas y culturales, que al momento, digamos, de tener atención a la salud deben ser consideradas. Al momento de tener en una atención educativa también deben ser consideradas. Entonces, desde la administración, desde la alcaldía municipal, por medio de la unidad de asuntos étnicos, lo que queremos es precisamente visibilizar nuestros aportes como población afrocolombiana en la ciudad de Manizales, visibilizar que estamos presentes. Precisamente también uno de nuestro mayor objetivo para este año es caracterizar a la población, saber quiénes somos, dónde estamos y en qué condiciones de vida estamos dentro de la ciudad de Manizales, para asimismo precisamente escuchar sus voces y diseñar programas que puedan atender esas necesidades desde la administración. Además, también lograr enlaces, participar en momentos como esos que nos nutren precisamente de conocimiento al compartir, ejemplo, una mesa con tantos sabedores, y asimismo tejer también relaciones institucionales como con la gobernación, alzar la voz incluso hasta el Ministerio del Interior y poder velar porque lleguen las actividades adecuadas para la población afrocolombiana de Manizales. Otro juego que es muy de nuestra comunidad era la gallina ciega, que se conoce hoy en día, ¿cierto? Yo creo que todos jugaron la gallina ciega en algún momento. Cuando los esclavos se iniciaron con este proceso de la gallina ciega, lo hacían entrenando a sus niños para poder entrenarles el oído en especial. ¿Por qué? Porque cuando ellos se volaban, hay una parte de la historia que es para redondear un poquito y poder poner en contexto, las trenzas. Las trenzas, cuando inician las mujeres afro a hacerse estas trenzas, marcaban muchas veces puntos, eran como mapas. Entonces, en estos mapas, ellos marcaban, por ejemplo, el moñito que hay aquí, es el árbol que está a tal lado. Cuando estaba la trenza larga, era porque era la corriente del río y todo este tema. Entonces, ellos empezaron dentro de los mismos árboles. En algunos sitios ellos se escondían y esperaban a los que pudieran escaparse de los centros de esclavitud. Con la gallina ciega, ya hacían los jóvenes. Los jóvenes en su momento, el juego original, es que a ustedes vendaban los ojos y los demás niños hacían el sonido de un animal. Por ejemplo, si era un gato, pero ellos intentaban hacerlo lo más parecido al animal. No como nosotros que ahorita decimos, no, que el gato miau, no. Ellos empezaban pues a hacer un tipo de sonido. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran corriendo no tener que gritar, porque pues lógicamente si usted tiene detrás a 100 esclavistas buscándolo, y usted empieza, hey, por aquí, los van a coger, tras del que van a coger el que se voló, van a coger el que estaba esperándolo. Entonces ellos empezaron a distinguir desde su oído, con la gallina ciega, todos los procesos de los sonidos de estos animales. Entonces cuando usted
escuchaba de pronto el canarito por allá sonando, pero tenía algún cambio en el volumen, en el tono, de una agarraban por allá y sabían dónde estaban estos compañeros que los estaban esperando. Entonces, el proceso que estamos haciendo ahorita, desde la consultiva y desde las comunidades afro del departamento, es intentar con el Ministerio del Deporte poder hacer un proyecto en el que nos ayude a recuperar todo este tema deportivo, y en esa estamos. Ahí vamos construyéndolo, si Dios permite, estamos esperando que para este año salga, y pues si tienen alguna duda sobre deportes, aquí estoy, porque pues eso era más o menos lo que quería contarles sobre lo que es los Juegos Ancestrales Afro. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! ¡Negra, negra, 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 negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Odié mis cabellos y mis labios gruesos y vivía penada mi carne costal. Y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra, negra, 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 negra! ¡Negra, negra, 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 negra! Pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me envolvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía en que iba a caer. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. ¿Y qué? Negra. Sí, negra. Soy negra. Negra soy. Negra. Sí, negra soy. Negra. Negra soy. Y hoy en adelante lo quiero glaciar mi cabello. Lo quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algo sin sabor, llaman los dedos gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin. Ya no retrocedo. Al fin. Ya avanzo segura. Al fin. Avanzo y espero. Al fin. Y bendigo el cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color, y ya comprendí. Al fin. Ya tengo